se mueve de forma distinta cada semana y nosotros se los mostramos a través de Síntesis. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Saraí Amboros Ramos y así comenzamos nuestro espacio de revisión de aquellas informaciones más importantes mostradas y analizadas a través de la pantalla de Telesur. Comenzamos con nuestros titulares. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de los comicios del pasado 25 de junio. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que el próximo 20 de agosto se realizará la segunda vuelta presidencial con los candidatos Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla. El presidente Ebrahim Raisi realizó la gira por el continente africano, específicamente por 3 países, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación bilateral en la región. Mientras que en Lituania se llevó a cabo la cumbre de 2 días de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde el conflicto en Ucrania y las candidaturas de Suecia y Ucrania para ingresar al bloque militar figuraron entre los principales temas. En nuestra frase de la semana estaremos en Venezuela. Resaltaremos las declaraciones del presidente de este país, Nicolás Maduro, quien rechazó los condicionamientos estadounidenses y afirmó que el país tuvo un crecimiento económico durante los primeros meses de este año. Así comenzamos. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral rechazó cualquier intento de interferir en el actual proceso y reafirmó la participación del binomio presidencial de Semilla y UNE en el balotaje. Esto tras el allanamiento ejecutado por el Ministerio Público luego de ordenar una investigación para la suspensión de la personería jurídica del movimiento Semilla. Por medio de un comunicado, la Corte de Constitucionalidad informó que otorgó un amparo provisional al movimiento Semilla. Con esto, queda revocada la orden de suspender la personalidad jurídica de la agrupación política, emitida la víspera por el juez séptimo de primera instancia penal, Freddy Orellana. Minutos antes del pronunciamiento de la Corte, había sido presentado un primer amparo por parte del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Muñoz, también en contra del oficio del juzgado séptimo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros planteamos este primer amparo? Número 1, creo y estamos con la plena certeza que debemos de defender especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece claramente cuál es el derecho de elegir y ser electo. Muñoz aseguró que la ley electoral y de partidos políticos es la que debe prevalecer y confirmó que ningún partido puede ser cancelado durante un proceso electoral. Quiero que quede claro y que entendamos que esto es no por una organización política que pues en este caso está siendo afectada como Semilla, pero pudiera haber sido cualquier otra organización política. Pudo haber sido cualquiera de las 30 que están en contienda, y de la misma manera el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos pues hubiera hecho las acciones que está tomando. En la mañana de este jueves, el Ministerio Público allanó el Registro de Ciudadanos del TSE. La diligencia tenía como finalidad secuestrar toda la documentación del partido político Semilla ante supuestas anomalías en las adiciones de la agrupación política. La presidenta del TSE, Irma Palencia, expresó preocupación por este hecho, que valoró como una invasión. El candidato a la presidencia por Semilla, Bernardo Arévalo, manifestó que pese a las maniobras para sacarlo de la carrera, su campaña sigue adelante. Este es un camino que tiene una parada, un hito importante este 20 de agosto, pero que no se termina el 20 de agosto, porque es un camino que tiene como destino fundamental el acompañar un proceso de cambio muy anhelado por los guatemaltecos y las guatemaltecas, un cambio con esperanza, con ilusión, con tranquilidad, un cambio que nos permita construir una nueva primavera. Ante los acontecimientos, su contendora por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, suspendió temporalmente su campaña. Dijo, en solidaridad con los electores. En protesta a la situación político-electoral que estamos viviendo, hemos decidido suspender nuestra campaña electoral
en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto, en solidaridad con la voluntad popular. Porque debe de respetarse la expresión que la gente dio en las urnas el pasado 25 de junio. Con la decisión de la Corte, por ahora los candidatos podrán retomar sus campañas. Sin embargo, queda en el ambiente político un manto de dudas sobre instituciones que buscan obstaculizar el proceso democrático del próximo 20 de agosto. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, realizó una gira por 3 países del continente africano con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación bilateral en la región. La gira del presidente Ebrahim Raisi tuvo su inicio en Kenia, donde fue recibido por su homólogo keniano William Samoei Ruto en el Palacio Presidencial del país africano. La gira tuvo como objetivo promover la diplomacia económica, fortalecer las relaciones políticas con países amigos y aliados y diversificar los destinos de exportación de la República Islámica de Irán en medio de diversas amenazas y sanciones en su contra. A pesar de todas las amenazas y sanciones de nuestros adversarios, hemos logrado registrar avances en diferentes campos y hoy deberíamos llamar a Irán un gran centro tecnológico. Hemos logrado superar las sanciones actuales y también hemos mejorado nuestro estatus en diferentes campos. Tras la recepción, Ruto y Raisi sostuvieron una reunión en la que suscribieron 5 acuerdos de cooperación en las áreas de medicina veterinaria, comunicación, cultura, pesca y tecnología profesional. En forma paralela, delegaciones de alto rango de los 2 países llevaron a cabo negociaciones conjuntas. Hoy, el presidente Raisi y yo hemos sido testigos de la firma de 5 memorandos de entendimiento sobre cooperación en información, comunicación y tecnología, pesca, sanidad animal, productos pecuarios y promoción de inversiones. Estos memorandos mejoran y profundizarán aún más nuestras relaciones bilaterales para crecimiento y desarrollo sostenible entre nuestros 2 países. La segunda parada del mandatario iraní fue Uganda, donde fue recibido por su homólogo, Yoweri Museveni. En la reunión, ambos presidentes hablaron sobre afianzar la cooperación científica bilateral. El presidente Raisi afirmó que una de las prioridades de la política exterior de Irán es fortalecer los lazos e intensificar las relaciones económicas con los países africanos, en particular Uganda. Además, ambos mandatarios refirieron que el colonialismo occidental utiliza los derechos humanos como presión a países independientes. La tercera y última parada del presidente Raisi tuvo lugar en Zimbabue, donde fue recibido por su homólogo Emmerson Mnangagwa. Raisi y su homólogo de Zimbabue firmaron 12 acuerdos de cooperación. Hemos firmado un registro de 12 memorandos de entendimiento. No tengo ninguna duda, y le aseguro, mi querido hermano, que desde nuestro lado, como Zimbabue, daremos seguimientos religiosos a estos memorandos. De acuerdo a medios locales, entre los acuerdos se abarcan temas de energía y telecomunicaciones, con el objetivo de que Zimbabue pueda acceder a la innovación y tecnologías de Irán. Además, entre los mismos se encuentra el mejoramiento agrícola de ambas naciones. El mandatario iraní expresó que su visita sigue la línea de la agenda de política exterior de su administración, cuyo fin busca fortalecer las relaciones con países aliados y amigos, no solo de África, sino de todo el mundo. En Lituania se llevó a cabo la cumbre anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Además de ratificar su política guerrista en Ucrania, el bloque militar realizó nuevos señalamientos contra Rusia y China. En Vilna, Lituania, se celebró la cumbre de 2 días de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los países miembros de la OTAN discutieron sobre el futuro de la adhesión de Ucrania al mecanismo militar, resaltando que este aún debe cumplir una serie de condiciones para unirse al bloque. En respuesta, el gobierno de Rusia advirtió que la posible adhesión de Ucrania a la OTAN sería una amenaza a la seguridad europea. Por tal motivo, Moscú reafirmó que si Ucrania ingresa en la Alianza Atlántica, su país estará obligado a dar una respuesta clara y firme. Mientras tanto, Estados Unidos se comprometió a aportar más de $3.000 millones en ayuda militar durante una década. La OTAN también ratificó su apoyo militar a Ucrania, brindando equipo moderno, artillería y dispositivos de largo alcance.
Y luego, teniendo en cuenta la situación en la contraofensiva liderada por Ucrania, tomé la decisión de aumentar las entregas de armas y equipos y permitir que los ucranianos tuvieran capacidades de ataque profundas precisas, siempre manteniendo la claridad, es decir, permitir que Ucrania defienda su territorio, y por lo tanto hemos decidido entregar nuevos misiles que permitan ataques en profundidad a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, catalogó a la OTAN como una asociación que busca mantener e impulsar la naturaleza antirrusa en el mundo. Asimismo, criticó las repetidas oleadas de la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y que Occidente no entiende los riesgos de esta expansión. Por su parte, China cuestionó la intención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de desclasificar y tergiversar las políticas de Beijing. También señaló a la OTAN como el verdadero responsable de todos los problemas mundiales por sus intentos expansionistas. El comunicado de la cumbre de la OTAN confunde el bien y el mal, distorsiona la verdad y está dominado por la mentalidad y el prejuicio ideológico de la Guerra Fría. China se opone firmemente a esto. La OTAN se aferra a un juego de suma cero y una mentalidad de confrontación. Omite el llamado de la comunidad internacional a la paz, el desarrollo y la cooperación beneficiosa para todos. Ha ido en contra de la tendencia de los tiempos y el curso de la historia, que es impopular y está condenado al fracaso. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es la mayor alianza militar del mundo. Se ha ampliado 9 veces en la historia y hoy en día consta de 31 países miembros. Diversas naciones también han rechazado la idea de una versión de Asia-Pacífico de la OTAN, lo que podría avivar la confrontación entre bloques. Al regreso, en nuestra frase de la semana, destacamos las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien rechazó los condicionamientos estadounidenses y afirmó que el país aboga por la libertad de comercio y la libertad económica absoluta. A la vuelta, en síntesis. Regresamos con nuestra frase de la semana. En Venezuela revisamos las declaraciones del presidente de este país, Nicolás Maduro. El mandatario rechazó los condicionamientos estadounidenses y afirmó que el país aboga por la libertad de comercio y la libertad económica absoluta. Les mostramos en sus pantallas sus palabras. Tenemos una política económica certera, hemos resistido los embates de las sanciones y hemos salido avanti, airosos. Así lo dijo el presidente. Nosotros abogamos por la libertad de comercio, por la libertad económica absoluta y hay que seguir construyendo esa libertad. Así lo dijo en el contexto del programa Con Maduro Más. El mandatario allí ratificó que aboga por la libertad económica, de comercio y por el levantamiento de las medidas coercitivas. Asimismo, el presidente destacó que la población venezolana ha hecho frente con resiliencia a los ataques económicos por parte del imperio estadounidense. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro destacó que la nación ha logrado un 23% de crecimiento económico durante el primer semestre del año a pesar de las sanciones. Repasamos también los hechos ocurridos en la semana y comenzamos en Argentina, donde la Central General de Trabajadores y Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el Congreso la grave situación que vive en estos momentos Jujuy. También estaremos en Cuba, Israel e Indonesia. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la falta de transparencia y la conducta manipuladora de la Unión Europea en la preparación de la tercera cumbre con la CELAC. A su vez, Venezuela respaldó las denuncias realizadas por el canciller cubano y rechazó igualmente la pretensión de la Unión Europea de minimizar el papel de los estados soberanos de nuestra región. En Israel, ciudadanos salieron a las calles para participar en el llamado Día de la Resistencia en rechazo a la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Las movilizaciones fueron reprimidas por fuerzas de seguridad del régimen israelí, quienes usaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra la multitud. En el marco de estos actos, alrededor de 120 personas fueron detenidas en todo el país. En Indonesia se realizó la 56ª reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Durante la primera jornada, hicieron un llamado a fortalecer la unidad del bloque para hacer frente a los desafíos geopolíticos actuales.
En Egipto se desarrolló la cumbre de países vecinos de Sudán, donde debatieron las alternativas para poner fin al conflicto interno y atender la crisis humanitaria. La reunión fue organizada por el presidente egipto Abdel Fattah y se llevó a cabo luego de que fracasaran las conversaciones en la ciudad saudí de Jeddah tras el conflicto que está sacudiendo diversas regiones de Jartum desde abril. En Argentina, la Central General de Trabajadores y Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el Congreso la grave situación de Jujuy. A través de una conferencia de prensa, representantes de la central criticaron los allanamientos, las detenciones arbitrarias y las amenazas de expropiar la sede de la Universidad de Buenos Aires en Tilcara. A través de las imágenes revisamos también lo sucedido en Lituania, en donde recordamos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, acordó seguir fortaleciendo la campaña armamentística a favor del régimen de Kiev sin concretar su ingreso al ente belicista. Las imágenes que resaltamos en nuestra foto de la semana está marcada en el contexto de la cumbre de la OTAN. Allí el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue retratado solo antes de la foto de familia de los líderes de la organización. Dicha imagen despertó diversas reacciones, acá la tienen en pantalla, a través de las redes sociales en relación a la importancia y al verdadero apoyo que le brinda la Unión Europea a ese país. Estas son nuestras fotos de la semana. También revisamos información que se mueven a través de nuestras redes sociales, a través de las cuentas de nuestros corresponsales, y comenzamos con Hernán Tovar desde Colombia. Él nos reporta a través del Twitter que les mostramos en pantalla: la Fiscalía colombiana imputó al ex candidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga por el caso de corrupción de Odebrecht. Deberá responder por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Siguen los escándalos, sobre todo con los integrantes del Partido de Derecha Centro Democrático en Colombia, a partir de unos audios que se conocieron que implican al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, que aspiraba a la presidencia en el año 2014. Pues en una audiencia realizada hace pocos días se le estaban imputando cargos, delitos de corrupción en el momento de la campaña presidencial. La Fiscalía lo está imputando por fraude procesal, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares, toda vez que habría recibido dineros de la multinacional brasileña Odebrecht. Inclusive la Fiscalía sustentó en esa audiencia que habría tenido el gerente de campaña y Óscar Iván Zuluaga varias reuniones con el director de Odebrecht aquí en Colombia, y hace referencia a Eliuberto Antonio Matorelli. Varias reuniones se documentaron en el norte de Bogotá. Por supuesto, tanto Óscar Iván Zuluaga como su gerente de campaña, en ese caso su hijo David Zuluaga, no se allanaron a los cargos, asegurando que no están implicados en delitos de corrupción, pero son alrededor de 1.600 millones de dólares los que entraron por parte de la multinacional Odebrecht a la campaña, supuestamente para algunos elementos publicitarios en ese momento. Dineros que no fueron justificados, lógico, ante el Consejo Nacional Electoral. Así que inicia este proceso de juicio, donde ellos deberán dar explicaciones de el por qué recibieron financiamiento de una entidad internacional que no se puede hacer, y dar explicaciones del por qué no se presentaron debidamente las cuentas ante el mismo Consejo Nacional Electoral. También revisamos información que nos comparte nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa desde El Salvador. Nos reporta: el Congreso aprobó la 16 prórroga del estado de excepción. Pese a denuncias de detenciones arbitrarias y muertes en las cárceles, el gobierno considera que la medida ha permitido llevar tranquilidad al país y más de 70.000 pandilleros a prisión. Así nos los cuenta. Los diputados oficialistas del Congreso salvadoreño aprobaron esta semana una nueva prórroga del estado de excepción. Son 30 días más y es la 16ª prórroga que es aprobada por los legisladores del partido oficial y sus aliados para esta medida que restringe derechos ciudadanos, pero que para el gobierno y el gabinete de seguridad se ha convertido en la herramienta eficaz para combatir la criminalidad y llevar a las cárceles a más de 70.000
presuntos pandilleros. Dicen las autoridades de seguridad pública que gracias al régimen de excepción, El Salvador es ahora uno de los países más seguros de América. Sin embargo, esta afirmación contrasta con las denuncias de víctimas del régimen de excepción. Organismos internacionales y organizaciones que defienden los derechos humanos que afirman que hay muchas denuncias y muchos testimonios que comprueban que en las cárceles de El Salvador hay muchas personas que han sido capturadas de forma injusta sin tener ningún vínculo con las pandillas. Ahora, el gobierno ha afirmado que todas las personas que han sido detenidas y que no tienen ningún vínculo con las estructuras criminales han sido liberadas por los tribunales. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Recuerda que puede seguir a todos nuestros corresponsales a través de la plataforma de Twitter y a partir de ello mantenerse informados sobre lo que sucede en nuestro continente y fuera de él. Hacemos nuestra segunda pausa. A la vuelta estaremos con lo más destacado en economía, cultura y deporte. En economía, les contamos, en Uruguay el Ejecutivo rechazó la ayuda ofrecida por varios gobiernos de la región para aliviar la crisis hídrica que enfrenta este país. En deportes, la paraatleta brasileña Elizabeth Rodríguez consiguió 2 medallas de oro y 2 nuevos récords en el Mundial de Paraatletismo. Mientras que en cultura les contamos que se inauguró la 38ª edición de la Feria del Libro de Tijuana. Esto y más a la vuelta en Síntesis. Regresamos, gracias por esperarnos. Nuestro resumen económico inicia en Uruguay, donde el Ejecutivo rechazó la ayuda ofrecida por varios gobiernos de la región para aliviar la crisis hídrica que enfrenta este país. En otras notas, también estaremos en el Instituto Estadístico de Brasil, el cual informó que la inflación en ese país disminuyó en un 3.16%, mientras que China rechazó el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica a la decisión de Japón para verter agua contaminada con desechos nucleares al mar. Esto y más en nuestro compacto económico. El jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, manifestó su disposición para enviar un buque con capacidad de 300 toneladas de agua y una planta potabilizadora móvil. Del mismo modo, Venezuela, Colombia, Brasil y Chile también han ofrecido su ayuda a Uruguay. Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou rechazó la oferta, indicando que se encuentran a la espera de las lluvias para que los embalses recuperen sus niveles de agua. En China, el portavoz de la Cancillería, Wang Wenbin, exhortó a las autoridades japonesas a no liberar el agua tratada en el mar e informó que la revisión de seguridad de la OIEA es controvertida, pues los especialistas que elaboraron el informe expresaron puntos de vista diferentes. Además, declaró que no es seguro que el agua contaminada con residuos nucleares proveniente de Fukushima cumpla los estándares de seguridad. En materia deportiva también les contamos las novedades para esta semana. Entre las noticias que resaltamos, la paraatleta brasileña Elizabeth Rodríguez consiguió 2 medallas de oro y 2 nuevos récords en el Mundial de Paraatletismo. Esto y más en nuestro resumen. Beth Rodríguez consiguió una extraordinaria hazaña luego de ganar 2 medallas de oro y establecer 2 nuevos récords mundiales. El primero en la prueba de lanzamiento de bala femenino F54, donde logró una marca de 7.75 metros en su último intento, rompiendo su propio récord mundial de 7.156 metros, superando a la uzbeka Nurcan Kurbanova y a la chilena Francisca Mardones, quienes completaron el podio. Y el segundo en lanzamiento de disco femenino F53 con una marca de 17.12 metros, donde también superó su propio récord mundial por 32 centímetros.
A poco menos de 100 días para el inicio de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, el director ejecutivo Harold Mayne Nichols aseguró que todo estará preparado a tiempo para recibir a los deportistas y espectadores en Chile las venideras semanas de octubre y noviembre, donde podrán disfrutar de la hospitalidad y el cariño de los habitantes del país sudamericano. Y se espera que la cita deportiva tenga un impacto positivo en la sociedad y el deporte chileno, para dejar como legado tanto la unidad nacional en tiempos de polarización como una firme lucha contra la obesidad y el sedentarismo. En materia de fútbol, el equipo femenino de Colombia, dirigido por Nelson Abadía, fue recibido por el alcalde de Liverpool, Ned McNaughton, y la cónsul general de Colombia en Sydney, Claudia Patricia Granados, quienes ofrecieron a las jugadoras una muestra histórica y cultural de Australia, dándoles de este modo la bienvenida a las latinoamericanas que esperan debutar su primer encuentro de la Copa Mundial Femenina el 24 de julio ante Corea del Sur en el Grupo H, del que también hacen parte Marruecos y Alemania. También les contamos novedades en la semana en materia cultural. Se inauguró la 38ª edición de la Feria del Libro de Tijuana, mientras que en el ámbito cinematográfico les brindamos detalles sobre el estreno del filme documental Te Encontré, Che. Estas y otras informaciones se las ampliamos a continuación. La edición de la Feria del Libro de Tijuana, que finaliza este fin de semana, está dedicada al genio de la imaginación, Julio Verne. La programación combina libros y autores de gustos diversos. Además, cuenta con más de 90 presentaciones de textos mexicanos e internacionales y funciones de varias disciplinas artísticas como danza y conciertos. El evento abrió con la presentación de la colección Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, compuesta por 73 libros. El filme, basado en la biografía de Carlos Calica Ferrer Zorrilla, amigo de Ernesto Che Guevara, se enmarcó en el aniversario número 20 del inicio de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y en homenaje a sus creadores, los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, quienes lo fundaron. El documental posee un particular enfoque al haber sido realizado por el periodista griego Timios Kakos, quien viajó especialmente a Buenos Aires para la ocasión. Frida Kahlo partió un 13 de julio de 1954, luego de convertirse en el símbolo del surrealismo mexicano y de las reivindicaciones y defensa de lo indígena y de la diversidad sexual. Hoy nos representa y se convierte en esa fuerza interna de las mujeres, más allá de las flores, más allá de las cejas gruesas, una mujer que trascendió los esquemas y lo que según la sociedad debemos ser las mujeres. Dicen que los que son recordados nunca mueren y nadie mejor que Carmen Goet y La Llorona para recordarla. Soy Saraí Amorós Ramos, gracias por habernos acompañado. Regrese con nosotros la siguiente semana para seguirse informando junto a Telesur. Acá, La Llorona. Hasta la próxima. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el Santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el Santo Cristo lloró? No creas que porque canto, llorona, tengo el corazón alegre. No creas que porque yo canto, llorona, tengo el corazón alegre. También